Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a todos los fanáticos de las series turcas, especialmente a aquellos que han seguido de cerca la historia de amor y las trayectorias de dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy dice mucho, ¿verdad? Hande Erçel a Kerem Bürsin, la última oportunidad. El giro te dejará sin palabras. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que este título promete y lo que realmente significa para la historia que tanto nos ha cautivado. Si aman el drama, la intriga y los giros inesperados, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de sumergirnos en la vorágine de esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Bueno, vamos a lo que vinimos. La frase "la última oportunidad" ya nos pone en alerta, ¿verdad? Nos sugiere un momento crucial, un punto de no retorno, una situación donde las decisiones que se tomen tendrán consecuencias definitivas. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, inmediatamente pensamos en su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. Aunque la serie terminó hace tiempo y su relación en la vida real también tomó caminos separados, la fuerza de su conexión en pantalla sigue siendo imborrable para muchos. Entonces, ¿a qué se refiere este título? ¿Es una nueva serie? ¿Un reencuentro inesperado? ¿O quizás un análisis profundo de un momento específico en su historia juntos que marcó un antes y un después? Vamos a explorar todas estas posibilidades basándonos en lo que el título nos insinúa y en el impacto que estos actores han tenido en la audiencia. Primero pensemos en la posibilidad de un nuevo proyecto. Imaginen el revuelo que causaría un reencuentro de Hande y Kerem en una nueva serie. Sería, sin duda, un evento televisivo masivo. La última oportunidad podría ser el título de esta nueva producción, o quizás el leitmotiv de la trama. Podríamos estar ante una historia donde sus personajes se reencuentran después de mucho tiempo, enfrentando un destino que les da una última oportunidad para arreglar errores pasados, para luchar por un amor que creían perdido, o quizás para tomar una decisión que cambie el curso de sus vidas para siempre. Piensen en la química que tenían. Era palpable. Una conexión que trascendía la pantalla y que, para muchos, se trasladó a la vida real, alimentando la imaginación de millones de fans. Un giro que te dejará sin palabras, en una nueva serie protagonizada por ellos sería algo épico. Podría ser una revelación impactante sobre sus personajes, un sacrificio inesperado, una traición que nadie vio venir, o un desenlace que desafía todas las expectativas. El público, al verlos juntos de nuevo, esperaría esa chispa, esa intensidad, y los creadores, sabiendo esto, seguramente estarían dispuestos a jugar con esas emociones y a presentar giros argumentales que mantengan a todos al borde de sus asientos. Pero, ¿y si no se trata de una nueva serie? La última oportunidad podría referirse a un momento muy específico dentro de Sen Kalkam, que realmente fue un punto de inflexión. Sabemos que en las series turcas, los giros argumentales son pan de cada día, y a menudo hay momentos que dividen a los fans, que generan debates acalorados, y que son recordados por mucho tiempo. Quizás estamos hablando de ese instante en el que los personajes de Hande y Kerem, Serkan y Eda, tuvieron que tomar una decisión trascendental que afectaría su relación de forma irreversible. Analicemos esa posibilidad. En Sen Kalkam vimos innumerables obstáculos en su camino. Desde malentendidos y engaños hasta sacrificios y decisiones difíciles. Hubo momentos en los que parecía que su amor estaba destinado a fracasar, y luego, de repente, una nueva esperanza surgía. La última oportunidad podría aludir a un momento en el que uno de ellos, o ambos, tuvo que apostar todo lo que tenía por el otro sin garantía de éxito. Podría ser una decisión que implicara renunciar a algo muy importante, poner en juego su reputación, su carrera, o incluso su propia felicidad, todo por el amor. Y ese giro que te dejará sin palabras, ¿qué podría ser? Imaginen un momento en el que todo parecía perdido, en el que la separación era inminente y de repente, una revelación inesperada, una intervención divina, o una acción valiente de uno de los protagonistas cambiaba por completo el curso de los acontecimientos. Podría ser que alguien que parecía ser un aliado resultara ser un enemigo, o viceversa. Podría ser que un secreto guardado durante mucho tiempo saliera a la luz, modificando radicalmente la percepción de los personajes el uno del otro y de su situación. Pensemos en los amantes de las teorías. Podríamos estar hablando de un momento en el que Eda, con su impulsividad y su gran corazón, se enfrenta a una situación límite y tiene que tomar una decisión.
Y Sion, que a simple vista parece condenar su relación con Serkan, pero que en realidad es su única y última oportunidad para salvarlo o para salvar su amor. O quizás es Serkan con su pragmatismo y su complejo mundo interior, quien se ve forzado a tomar una decisión radical, una que desafía toda lógica, pero que nace de un amor profundo y de la convicción de que es la única vía para un futuro juntos. El título también podría tener una connotación más personal, relacionada con la propia relación de Ande y Kerem en la vida real, aunque esto es puramente especulativo y debemos ser cautelosos al respecto. A veces en el mundo del entretenimiento, las dinámicas entre actores pueden inspirar títulos o tramas. Sin embargo, el enfoque principal, por el contexto de YouTube y las series, parece ser sobre su trabajo en pantalla. Ahora, otra interpretación del título podría ser que se trata de un análisis profundo de la última oportunidad que la serie tuvo para consolidarse como un fenómeno aún mayor, o para ofrecer un final aún más impactante. Las series a menudo tienen arcos argumentales que se desarrollan a lo largo de las temporadas, y hay puntos críticos donde la dirección que toma la historia puede ser decisiva para mantener el interés de la audiencia. Quizás el giro que te dejará sin palabras se refiere a cómo los guionistas lograron dar un giro inesperado a la trama en un momento crucial, revitalizando la historia y sorprendiendo a los espectadores. Pensemos en la audiencia. Los fans de Ande y Kerem son apasionados. Siguen cada paso de su carrera, comentan cada noticia, y tienen teorías para todo. Cuando un título como este aparece, las expectativas se disparan. ¿La gente quiere saber de qué se trata? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo del pasado que ahora se revela con otra luz? La promesa de un giro que te dejará sin palabras es un anzuelo perfecto para generar expectación y debate. Así que, desglosando el título, Ande Erçel Kerem Bürsin. Esto nos sitúa directamente en el universo de estos dos actores, y casi de inmediato pensamos en Senkalkam. La última oportunidad. Aquí es donde se pone interesante. Implica una situación de alto riesgo, una vía de escape, o una posibilidad única que no se puede desperdiciar. Y el remate, el giro te dejará sin palabras. Esta es la promesa de algo verdaderamente impactante, algo que cambiará la perspectiva, que provocará asombro y quizás incluso incredulidad. Podríamos estar hablando de un momento en el que, después de innumerables rupturas y reconciliaciones, los personajes de Serkan y Eda se enfrentan a una última oportunidad para demostrar que su amor es real y que vale la pena luchar por él. Quizás esta oportunidad viene acompañada de un sacrificio inmenso, o de una verdad oculta que sale a la luz y que pone en jaque todo lo que creían saber. Imaginemos que la serie estaba llegando a su fin, o a un punto álgido, y los guionistas sintieron la presión de ofrecer algo espectacular. Quizás ese giro fue una muerte inesperada de un personaje secundario que impulsó a los protagonistas a unirse más, o una revelación sobre el pasado de Serkan que explicó muchas de sus acciones. O tal vez fue una decisión de Eda que por amor, se vio obligada a dejarlo todo atrás, creyendo que era la única manera de salvarlo. La belleza de este tipo de títulos es que abren un abanico de posibilidades y permiten a la audiencia especular, debatir y anticipar. Y eso es exactamente lo que queremos lograr con este vídeo. Generar esa conversación y compartir nuestras ideas sobre qué podría ser este misterioso giro. Podríamos incluso hipotetizar que se trata de un rumor o una noticia sobre un posible proyecto futuro que aún no ha sido confirmado oficialmente, pero que ha generado un revuelo mediático. En el mundo de las redes sociales y los spoilers, a veces las pistas se filtran y los fans empiezan a tejer sus propias historias. Si hubiera un indicio, por pequeño que fuera, de que Ande y Kerem podrían volver a trabajar juntos, este título sería una forma de captar la atención y de animar a la gente a compartir sus esperanzas y deseos para ese potencial reencuentro. Lo que sí es seguro es que cuando se menciona a Ande Erçel y Kerem Bürsin juntos, la expectativa de algo emocionante y romántico está siempre presente. Su legado en la pantalla es fuerte y el impacto que tuvieron como pareja en Senkalkam sigue resonando. Este título promete precisamente eso, una dosis de la emoción y la intriga que caracterizaron su trabajo. Así que, para resumir, hemos explorado varias facetas de lo que Ande Erçel Kerem Bürsin la última oportunidad. El giro te dejará sin palabras podría significar. Desde la posibilidad de una nueva serie juntos, con una trama llena de sorpresas, hasta un análisis profundo de un momento crucial en Senkalkam, que definió el rumbo de la historia, o incluso la especulación sobre rumores de futuros proyectos. Lo que está claro es que el título evoca drama, emoción y la promesa de un impacto duradero en el espectador.
Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos viajado juntos a través de las posibles interpretaciones de este intrigante título, y espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus propias teorías y opiniones. ¿Qué creen ustedes que podría significar esta última oportunidad y este giro que te dejará sin palabras? ¿Se imaginan a Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo? O tal vez recuerdan un momento específico en Senkalkam, que encaja perfectamente con esta descripción. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y alimentan aún más la comunidad que hemos construido aquí. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son grandes admiradores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.